hizo el doctorado en Sussex, y bueno, hace años está en el CENIT, en el CONICET, y hace años viene trabajando en distintos temas de innovación y política también de innovación y ciencia y tecnología. Y bueno, yo iba a presentar un paper que trabajó con Andrés López y con Pablo Pasquini, eh, cuyo nombre no tengo acá, perdón, pero bueno, ya es el segundo. In the Name of TRIPS, the Impact of Regulatory Changes on Patent Activity by Residents and Non-Residents in Latin America. Y el paper lo va a discutir Sergio Petralia. Sergio, les cuento que fue el gran impulsor de este seminario hace más de 10 años, en ponerse a cargo muchas de las tareas para su creación y puesta a punto, así que un placer tenerlo acá. Sergio se fue en su momento a hacer el doctorado en la universidad en la cual hoy es profesor, la Universidad de Utrecht en Holanda, y también ha trabajado temas de patentes y difusión de conocimiento y cambio tecnológico. Así que sin más, Valeria, vos vas a tener 50 minutos, después Sergio 15 minutos, y después discusión, lugar para discusión de la audiencia, y bueno, les pedimos ajustarse a los tiempos, así podemos tener tiempo para las preguntas del público. Valeria, muchas gracias por venir, todo tuyo. Gracias, me parece que no están viendo, ¿no? El PPT. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿sí? pero no en modo presentación. No pantalla completa. A ver. Dale ahí abajo el... Ahí sí. Sí. Ahí lo ven. Bueno. Al mostrar el PPT dejo de ver las caras de ustedes, así que pueden poner caras nomás que no me voy a enterar. Veo solo la pantalla del PPT. Pero bueno, les comento, este es un trabajo que venimos trabajando con Andrés hace bastantes años ya. Se sumó Paulo hace un par de años. Y bueno, es una pregunta que nos formulamos con Andrés, no sé, hace cuántos años, cuál es el efecto de haberse sumado a este agreement de TRIPS para América Latina en particular, ¿no? En términos de innovación en general, pero bueno, lo vamos a estar analizando en relación a las actividades de patentamiento. Imagino que saben de qué se trata este acuerdo internacional TRIPS que se firma en 1994. Perdón que tengo las filminas en inglés, pensé traducirlas, pero bueno, no di a tiempo. Básicamente se trató de un acuerdo que intentó armonizar los sistemas internacionales de propiedad intelectual, y en términos de patente lo que implicó fue que todos los países tenían que llevar a unos estándares mínimos su regulación en estos temas, en temas de patentes, que implicaba varias cosas, pero las más importantes o las que más llaman la atención es la necesidad de que la validez de la patente sea de 20 años y que se puedan admitir patentes en todos los sectores, en todos los campos tecnológicos, ¿no? Eso fundamentalmente está orientado a permitir patentes en farma, que la mayor parte de los países, incluidos Argentina, hasta ese momento no autorizaba el patentamiento de medicamentos. Bueno, hay una discusión de si, en qué medida esta armonización, porque en principio fue tratar de que todos los países del mundo tuviesen, o todos los países que están asociados a la OMC en realidad, tuvieran un sistema regulatorio de propiedad intelectual semejante para que las empresas globales pudieran operar de forma, más aceitada. Bueno, hay una discusión en qué medida esto implica o no que los países tuvieran que reforzar, hacer más fuerte su sistema de patentes. O sea, si a partir de ese momento de la armonización, los sistemas de propiedad intelectual se volvieron o no más rígidos, ¿no? Y acá medio que no hay mucha discusión, en la literatura suele decirse que para los países en desarrollo lo que implicó la firma de este acuerdo fue que se volvieron más rígidos los sistemas de patente en estos países. Pero bueno, nosotros justamente vamos a ver un poco si es así o no
en el caso de América Latina. Entonces, la pregunta que guía, digamos, todo el trabajo es cómo las regulaciones asociadas de patentes, asociadas a TRIPS, afectaron la actividad de patentamiento en los países de América Latina. Cuando dice ahí son los países de América Latina. Entonces, lo primero que hicimos fue una revisión de la literatura para ver qué decía la literatura al respecto en general de cómo los sistemas de patentes más rígidos afectan la actividad de innovación de los países en desarrollo. Y ahí hay una literatura teórica que no se termina de poner de acuerdo y una literatura empírica que encuentra resultados también, digamos, contradictorios. En la literatura teórica, digamos, se argumenta que sistemas de propiedad intelectual más rígidos generan estas condiciones de apropiabilidad de la renta de innovación que entonces podrían impulsar mayor interés en las actividades de innovación, que fomentan la transferencia tecnológica y que también podrían generar interés de las empresas multinacionales en las necesidades locales de los países en desarrollo de, por ejemplo, no sé, si Argentina tiene un sistema de patentes más fuerte, que las empresas internacionales, multinacionales, farmacéuticas se dediquen a impulsar su agenda de investigación a solucionar enfermedades, por ejemplo, como el Chagas, ¿no? En Argentina. Bueno, ¿en qué medida esto puede haber un cambio en la agenda impulsado porque la propiedad intelectual está, de alguna forma, más protegida en estos países? Bueno, pero después hay toda una literatura que para mí, digamos, es cada vez más rica y para mí dentro de la literatura de economía e innovación hay cada vez menos, digamos, menos controversia respecto de eso, que sostiene lo contrario, ¿no? Que en realidad en los países en desarrollo la propiedad intelectual más rígida no fomenta la innovación porque aumenta los costos de innovar, porque genera bloqueo tecnológico para poder avanzar en cualquier, digamos, proyecto de innovación que cualquier empresa local o multinacional con subsidiarias locales pueda generar, y que además hay efectos no lineales que podría implicar que a determinado nivel de desarrollo mayor rigidez de los sistemas de propiedad intelectual generen algún incentivo, pero en los niveles iniciales de desarrollo esto lo único que hace es generar mayores costos para la innovación. La literatura empírica también es, digamos, es mixta respecto a los resultados, pero cada vez más hay más evidencia a favor de la hipótesis de que los países en desarrollo no se benefician de la innovación, los países de desarrollo no se beneficiarían de sistemas de propiedad intelectual más rígidos. Después, por otro lado, está esta otra discusión que es un poco más novedosa, más reciente, perdón, que dice, bueno, a ver, está bien, pero por ahí no son todas las empresas iguales, depende, digamos, por ahí los sistemas de patente más rígidos lo que favorecen es a los no residentes o a los residentes, depende de qué lado lo estemos viendo, los residentes de países desarrollados, los no residentes de países en desarrollo. Hay, digamos, desde el punto de vista teórico, hay toda una literatura de political economy, de economía política, que sostiene que justamente son las empresas globales las que hacen fundamentalmente lobby para llegar a generar estos acuerdos de armonización y de mayor rigidez de los sistemas de patentes, por lo cual uno podría tender a pensar que esas firmas se benefician más que las firmas de los países en desarrollo, que en general ante la OMC tuvieron una actitud más de tratar de contener, digamos, de no apurar estas reformas y de contener todo lo posible sistemas más laxos. Y bueno, y que la armonización en general favorece el comportamiento, digamos, la idea es tener un sistema global de propiedad intelectual para que las empresas globales, digamos, puedan operar de forma más libre, más aceitada, ¿no? Acá sí, la literatura empírica es muy poca y por eso también nos metimos en su momento con esto, y lo que hay, digamos, muestra que son las empresas residentes las que más se benefician en los países desarrollados y las empresas no residentes de los países no desarrollados o menos desarrollados las que se benefician por sistemas de propiedad intelectual más rígidos.
Entonces, con todo esto, en el trabajo presentamos 3 hipótesis. La primera es una que es bastante obvia, pero que en algún momento Andrés presentó esto en WIPO, y en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y le dijeron, no, pero ustedes están hablando de armonización como si fuera un sinónimo de sistemas más rígidos de propiedad intelectual. ¿Por qué dicen eso? Eso no necesariamente es así, porque el TRIPS lo único que hace es armonizar, como si en realidad pudieses ir a mayores sistemas, a sistemas más rígidos o menos rígidos, armonizando, ¿no? Entonces, una primera hipótesis que en realidad sabíamos que íbamos a encontrar esto era ver si efectivamente el haberse asociado, haber firmado el acuerdo de TRIPS implicó para los países de Latinoamérica que sus regulaciones de propiedad intelectual se fueran a un nivel mayor de rigidez. Y después la segunda hipótesis y la tercera son las más interesantes, digamos, las más novedosas para mí en términos de lo que podemos testear, que la segunda sostiene, digamos, como que le da un poco la derecha a la derecha, le da un poco la derecha a la hipótesis de que la propiedad intelectual va a favorecer la innovación en los países de Latinoamérica. Entonces, bueno, no, perdón, la pusimos al revés. Lo que decimos en esta hipótesis es que la regulación de TRIPS mejora, digamos, las actividades de patentamiento en los países desarrollados, pero en relación a los países de Latinoamérica. O sea, se benefician más los países desarrollados que los países latinoamericanos a partir de firmar TRIPS. Esa es la hipótesis 2. Y la hipótesis 3 es que los no residentes de los países de Latinoamérica son los que más se benefician de firmar TRIPS, ¿no? Las empresas globales en Latinoamérica se benefician por TRIPS, ¿no? Esas son las 3 hipótesis. Bueno, y acá les cuento qué es lo que hicimos, ¿no? Entonces acá armamos una base de datos de 44 países, 30 países desarrollados y 14 países latinoamericanos, entre 1980 y 2018. Tenemos información de aplicación, digamos, de patentes, de tratar de postularse por patentes y de obtener las patentes. Y un análisis, digamos, que es para mí uno de los aportes que tiene este paper, es que hicimos un análisis de la regulación en los 44 países, mirando la legislación de propiedad intelectual en el tiempo, en estos 44 países, para tratar de identificar en qué momento cada país adoptó un sistema de propiedad intelectual que es acorde con los mandatos mínimos que impone TRIPS, ¿no? O sea, TRIPS se firmó en el 94. Bueno, había países países desarrollados sobre todo, que antes de esa fecha ya tenían estos mandatos de TRIPS, ¿no? Que las patentes duraran 20 años y que pudiera patentar en todos los sectores, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue ver efectivamente en qué año cada uno de estos 44 países adopta una regulación nacional de propiedad intelectual que está acorde con lo que mandaba TRIPS, independientemente de que se haya hecho antes o después, ¿no? Vimos desde en qué momento sucedió esto para todos los países. Entonces acá lo que tenemos es como una variable de intervención que va a ser exógena a nuestros modelos, porque está mirada desde otro lado, digamos, de la base de datos mirando regulaciones, ¿no? De las leyes nacionales de patentes, tratando de identificar entonces si tener un sistema de propiedad intelectual que está acorde a la regulación de TRIPS, cuando sea que haya sucedido, cómo eso afecta el patentamiento de los diferentes países, y ver si los países latinoamericanos aumentan más las patentes que los países desarrollados a partir de tener un sistema acorde a TRIPS, o si es al revés, ¿no? Para la hipótesis 2, y si son los residentes o los no residentes de los países latinoamericanos los que más se benefician a partir de tener una regulación que está alineada con TRIPS. A esto nosotros llamamos regulaciones nacionales que contienen el espíritu de TRIPS, ¿no? Por eso se llama in the name of TRIPS, ¿no? O sea, y la variable esta de intervención que nosotros estamos creando, nuestra variable explicativa, va a ser esa ST
que es el espíritu de TRIPS. Esto puede haber sucedido antes o después de la firma del acuerdo. Y lo que hacemos es estimar un modelo de binomial negativo con efectos fijos por país y por año. Bueno, entonces, estas son, digamos, las ecuaciones. Por ahí, digamos, es más intuitivo cuando uno mira los datos, realmente cómo sale esto en la salida de las estimaciones. Pero básicamente en la ecuación 1 lo que tenemos es esta binomial negativa, en donde la variable dependiente son las patentes, esta P son las patentes, que en diferentes especificaciones son patentes de aplicación de patentes, o sea, cuando las empresas postulan por tener una patente o cuando efectivamente la obtienen, ¿no? Tenemos dos tipos de variables dependientes. Y como variables explicativas tenemos un vector de variables de control que incluye PBI por cápita, inversión del país, bueno, de variables de control a nivel país en el tiempo. Esta variable que es una dummy, que adopta el valor 1 para cuando cada país, para el año en el que cada país adopta una regulación nacional acorde al acuerdo de TRIPS y desde ahí en adelante, ¿no? Después acá hay una dummy, sería para los países latinoamericanos, y es la interacción entre la dummy de país latinoamericano y esta dummy de que el país en su regulación nacional adoptó un sistema de patentes acorde o alineado con TRIPS. Esta es la variable que nos interesa para la hipótesis 2, ¿ok? Después, para la hipótesis 3, lo que hacemos es, vamos a dividir las muestras entre países latinoamericanos y países desarrollados. También la variable dependiente son las patentes, pero acá el nivel de observación ya no es el total de patentes que se registran en cada país, sino que los separamos entre patentes de residentes y patentes de no residentes, ¿no? Entonces tenemos de vuelta un set de variables de control que son las mismas, esta variable regulatoria que adopta el valor 1 desde el año en que el país tiene un sistema legal de propiedad intelectual acorde con TRIPS. Acá estamos hablando de patentes de residentes, por eso una dummy para las de residentes en relación a las patentes de no residentes, y esta sería la que nos interesa para la hipótesis 3, ¿no? Si son los residentes en la muestra de países latinoamericanos los que aumentan más los niveles de patentamiento a partir de que se implementa una regulación acorde con TRIPS. Bueno, entonces, si este coeficiente es negativo, vamos a validar la hipótesis 3, ¿no? Y en el caso de acá, si este coeficiente es negativo, vamos a validar la hipótesis 2, ¿no? O sea, que los países desarrollados se benefician más que los países latinoamericanos por haber tenido una regulación acorde con TRIPS. Bueno. Entonces, ahora yendo a los datos, ¿no? A lo que hicimos un poco, ¿no? Esto también es parte del análisis, digamos, de la construcción de esta variable, que para mí es uno de los aportes, como le decía, de esta variable del espíritu de TRIPS, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue mirar, esto está en el paper, ¿no? Esto sigue la tabla para los 44 países. Y entonces tenemos acá la fuente, digamos, qué ley estuvimos mirando para definir dos cosas. Por un lado, en qué año cada país tenía una regulación de patente que establecía que la validez de la patente eran 20 años, ¿no? ¿En qué año sucedió eso? Por ejemplo, en Argentina, eso sucedió en 1995. ¿Y en qué año se establece que efectivamente cualquier sector, y en particular lo que estábamos viendo es que no se exceptuara al sector farmacéutico, podían patentar? O sea, que cualquier firma de cualquier sector está habilitado a tener patentes por sus innovaciones. Bueno, ¿en qué año sucede esto? 2001, ¿no? Entonces, el espíritu de TRIPS se recibe en Argentina
en el año 2001, porque esta es la variable que vamos a meter en la regresión. A partir del 2001, para el país Argentina, la DAMI tiene valor 1. ¿Por qué 2001? Porque miramos el año mayor entre estos dos, ¿no? Bueno, entonces eso lo hacemos para todos los países y así construimos esta variable. Bueno, si uno mira para la hipótesis 1, esta hipótesis que decía fundamentalmente que TRIPS implicó que los países latinoamericanos adoptaran sistemas de patentes más rígidos, claramente se obtiene esto, ¿no? En promedio, digamos, el espíritu de TRIPS entra en los países latinoamericanos en promedio en el año 2000, mientras que en los países desarrollados en promedio entra en el año 1990, ¿no? O sea que para el momento en que se firma TRIPS, la mayor parte de los países desarrollados ya tenían los sistemas de patente alineados al cuál es el mandato de TRIPS, no tuvieron que hacerlos más fuertes o más rígidos los sistemas de patente. En cambio, en América Latina, en el momento que se firma TRIPS, en 1994, sus sistemas de patentes no estaban alineados con eso y todos tuvieron que hacerlo más rígidos, o bien llevarlos a 20 años en algunos casos, en otros casos aceptar que cualquier firma de cualquier sector de actividad pudiera patentar. Si nos fijamos, ese promedio del año 2000 es básicamente el límite máximo que autorizó el acuerdo de TRIPS para que los países autorizaran patentes para medicamentos, ¿no? Todo que todos los países latinoamericanos lo hicieron en promedio a último momento. Bueno, esto ya yendo ahora a mostrar un poco los datos. Este grafiquito para mí es bastante ilustrativo. ¿Qué es lo que muestra? Del lado izquierdo tenemos las aplicaciones de patentes de países latinoamericanos, del lado derecho las de países desarrollados. Y lo que marca acá el número 0, estamos viendo cuántos años pasaron desde que hubo el cambio regulatorio, desde que se adoptó el espíritu de TRIPS, ¿no? Desde que hubo cambios regulatorios en los países que tomaban el mandato de TRIPS. Cuando sea que eso sucedió, antes o después del año 94, eso no importa, sino cuando cada país adopta una regulación acorde a TRIPS. Entonces, este es el año 0. Y entonces, acá lo que vemos es de acá en adelante y de ahí para atrás, ¿no? Y lo que estamos viendo es, las líneas muestran el crecimiento de las patentes, la gris muestra de las patentes de no residentes, la amarilla de las patentes de residentes, ¿sí? Y las barritas están mostrando la cantidad, se lee sobre el eje izquierdo, la cantidad de patentes de no residente, la gris, y la cantidad de patentes de residente, la amarilla. Bueno, esto lo primero que vemos obviamente es que en los países latinoamericanos la mayor cantidad de patentes que están registradas en sus propias oficinas de patentes son patentes por no residentes, ¿no? La barra gris es mucho más grande que la barra amarilla. Mientras que en los países desarrollados es al revés. La mayor cantidad de patentes que se registran en sus países son de empresas que residen en sus países, mientras que muchas menos son de no residentes. Eso en relación al tamaño de las barras. Ahora, si vemos cómo, digamos, cómo despega, cómo crecen las patentes a partir de que los países adoptan una regulación acorde a TRIPS, vemos claramente que en América Latina lo que despega realmente son las patentes por no residentes. Las patentes de residentes crecen también, pero en relación a las otras se mantienen mucho más estables. En cambio, en los países desarrollados, las dos líneas están más parejitas, como podemos ver, ¿no? Entonces, esto llevaría, digamos, a pensar que la hipótesis 3 la vamos a validar, ¿no? Que son los no residentes en América Latina los que, digamos, más se benefician, o las patentes que más crecen a partir de que la regulación adopta el mandato de TRIPS. Bueno, ahora vamos a los datos, digamos, a las estimaciones. Entonces, esto es para la hipótesis 2. ¿Qué tenemos acá?
En las columnas acá arriba es las aplicaciones y las patentes obtenidas y patent granted, ¿no? Acá las primeras 4 columnas tenemos todos los países juntos, ¿no? Los países latinoamericanos y los países desarrollados. En las segundas 4 columnas tenemos primero los latinoamericanos y después los desarrollados. Bueno, acá tenemos la variable de control, no me voy a detener ahí. Esta es la variable del espíritu de TRIPS, es la variable que marca el cambio regulatorio, ¿no? Una cosa que, digamos, que podemos ver, que ya, digamos, llama la atención, es que cuando uno hace estas estimaciones que tienen efectos fijos por año y por país, ¿sí? Lo que ve es que este cambio regulatorio, o sea, adoptar el espíritu de TRIPS, no cambia, cuando controlamos por efectos fijos de país, no modifica la cantidad de patentes, tanto de patentes de aplicación de patentes como de patentes obtenidas. Esto sucede para toda la muestra, ¿sí? Y también sucede si dividimos la muestra para América Latina, no es significativa ni tampoco para los países desarrollados. Esto cambia si no controláramos por efectos fijos de país, ¿sí? Pero bueno, o sea, básicamente no pareciera haber un efecto solo de TRIPS en la cantidad de patentes cuando vemos todo así agregado. Ahora, cuando interactuamos la variable de América Latina con esta DAMI, ahí vemos efectivamente que para aplicar por patentes, o sea, para decidir presentar una patente a las oficinas de patentes de los países latinoamericanos, ahí vemos que efectivamente hay un efecto positivo y significativo en América Latina. Eso se tiene que leer en relación a los países desarrollados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estaría indicando eso? Que hay nuevas, más aplicaciones de patente en América Latina que en los países desarrollados a partir de que la regulación nacional de todos los países se adapta a TRIPS, ¿no? Entonces esto iría en contra de esa hipótesis que decíamos, los países desarrollados se van a beneficiar más que los países latinoamericanos por TRIPS, acá por lo menos para aplicación de patentes, que en realidad es la variable que más nos interesa porque es la que muestra, digamos, cómo cambian los incentivos, ¿no? Cuando cambia la regulación, las empresas salen a patentar. Después, si obtienen o no la patente, va a haber una evaluación más técnica que difiere entre países, cuánto tiempo pueda tardar y demás, ¿no? Entonces, bueno, acá vemos que efectivamente, en relación a los países desarrollados, los países latinoamericanos, el cambio en la regulación los lleva a patentar más. Ahora, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Eso es tanto para residentes como para no residentes en América Latina? Bueno, eso nos lleva a la pregunta sobre, digamos, ¿quiénes son los que realmente patentan más en América Latina cuando hay un cambio regulatorio, ¿no? Entonces, la hipótesis 3 que decía que son los no residentes en América Latina los que se favorecen por este cambio regulatorio. Y esto en el paper lo vemos de dos maneras, ¿no? Primero poniendo una tercera interacción, pero lo voy a leer de esta parte de acá, que en realidad es más sencillo leerlo para mirarlo para América Latina. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Digamos, ¿qué tenemos acá? Por un lado, las primeras columnas es la muestra completa. Las segundas, estas dos columnas de acá es la muestra de América Latina y estas últimas dos columnas es la muestra de países desarrollados. Entonces, acá ahora tenemos esa DAMI para el espíritu de TRIPS, para cuando los países adaptan la regulación a lo que sugiere TRIPS, cuando sea que eso haya sucedido, la DAMI para residentes y la interacción entre residentes y esa DAMI del espíritu de TRIPS. Bueno, entonces lo que vemos acá es, fíjense, esto que es lo que un poco mostraban los grafiquitos que les mostré, la intuición de los gráficos que les mostré hace un ratito, ¿no? En la muestra de América Latina, digamos, los no residentes se benefician más que los residentes. ¿Por qué? Porque vemos que esta variable de interacción es negativa, ¿sí? Con la interacción entre los residentes y la DAMI del momento en que sucedió el cambio regulatorio. O sea, cuando sucede el cambio regulatorio, los no residentes
patentan más que los residentes, o los residentes patentan menos que los no residentes, por el negativo que se da acá. Eso en América Latina. Ahora, su muestra de países desarrollados es al revés, ¿no? A partir de que la regulación se adapta al espíritu de TRIPS, son los residentes los que se benefician más que los no residentes, ¿no? Por ese cambio regulatorio. Bueno, pero esto nos lleva a validar esa hipótesis 3. Bueno, conclusiones, digamos. Una cuestión que no mencioné cuando mencioné la literatura es que, digamos, hasta donde nosotros pudimos ver en la revisión que hicimos de la literatura, digamos, es la primera vez que se hace un estudio sobre el impacto de TRIPS que analiza efectivamente la regulación, porque todos los estudios que hay hasta este momento en realidad miraban qué pasaba antes o después de la firma de TRIPS, antes o después de 1994, ¿no? Nosotros, en vez de tomar esa variable directamente como una cuestión de un periodo, analizamos la regulación de cómo los países en diferentes momentos adoptaron una regulación consistente con TRIPS. Entonces, lo que vemos es que, lo primero que vemos es la hipótesis 1, es que efectivamente haber firmado TRIPS obligó a los países latinoamericanos a tener unos sistemas de patentes más rígidos que lo que tenía antes. Esto es para empezar, ¿no? Esa armonización en la práctica implicó sistemas de patentes más rígidos para América Latina. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que esto generó, digamos, estos sistemas de patentes más rígidos generaron un mayor número de patentes en América Latina en relación a lo que ese mismo cambio regulatorio generó en los países desarrollados, ¿no? Más empresas patentan en América Latina. Ahora, ¿eso significa más innovación de empresas domésticas en América Latina? No. Lo que vemos es que en realidad los que más patentan a partir de este cambio regulatorio en América Latina son empresas que no son residentes, que no son, digamos, que no son subsidiarias de empresas norteamericanas, empresas multinacionales en Argentina, no son empresas domésticas, son empresas que no operan en Argentina. Esas son las que aumentan, las que hacen este quiebre, digamos, en la cantidad de patentes que hay en América Latina. Digamos, hay una literatura que justamente, digamos, de economía política, que discute exactamente esto, ¿no? Que son las empresas globales las que fomentaron que hubiese, digamos, este cambio regulatorio en todos los países, y que se firmen acuerdos en la OMC, por la capacidad que tiene la OMC de penalizar a los países con medidas de comercio, ¿no? Son estas empresas las que más presionaron, y efectivamente lo que vemos que son las empresas estas, las que más patentaron en los países de América Latina. Pero no son empresas que operan, o sea, no son empresas que están innovando en esos países, ¿sí? Son empresas que, bueno, tienen protegido su conocimiento en esos países, ¿no? Digamos, son las empresas globales las que tienen la capacidad, digamos, de actuar en diferentes países del mundo y de aprovechar, digamos, esta globalización de los sistemas internacionales de patentes. Entonces, pareciera que esta internacionalización, armonización internacional de los patentes favorece a estos actores globales, mientras que ponen de ventajas a las empresas que efectivamente están operando. O sea, aumenta el gap entre las empresas que operan en los países latinoamericanos o en desarrollo en general, nosotros decimos para latinoamericanos, en relación a las que no están operando ahí. Y bueno, y esto es algo para discutir, que nosotros no estamos realmente viendo, ¿no? Pero que se sugiere de lo que estamos diciendo, es ¿qué hacen las patentes? O sea, ¿cuál es el logro que tienen las patentes en estos países cuando se instalan estos países? Es que están bloqueando el conocimiento y entonces en realidad disminuyen la capacidad global que tiene el sistema para innovar. O sea, son patentes que son estratégicas de las empresas patentan, hay mucha literatura que justamente dice eso, que las empresas no patentan para proteger innovaciones, sino que patentan por motivos estratégicos para evitar la competencia, ¿no? Para bloquear tecnológicamente a sus rivales, ¿no? Y quiénes son las empresas que realmente pueden tener este comportamiento estratégico son las empresas globales. Y acá lo llevo a
a un paper que salió en Research Policy este año, hace muy poquito, que sostiene que en realidad a nivel global, digamos, la propiedad intelectual puede llegar a ser una de las causas por las cuales varios trabajos están encontrando que hay digamos que cada vez más la productividad de la investigación cuesta más obtener resultados de la I+D, la productividad está declinando y este paper sostiene que en realidad parte de esto puede tener que ver con justamente que hay demasiada protección de la propiedad intelectual en todos los países, ya no en América Latina. Y con esto dejo de compartir y los voy a mirar a ustedes. Bueno, Valeria, muchas gracias por la presentación, muy clara y muy concisa. Pocas veces tenemos la presentación en menos cantidad de tiempo. Antes de pasar, aprovecho que fuiste lo hiciste tan rápido. Te hago una pregunta aclaratoria, dos preguntas aclaratorias. Una, si podés aclarar, quizás me lo perdí yo, de nuevo, ¿cuándo se considera residente y cuándo no? ¿Cuál es el límite entre considerar, si por ejemplo tener una oficina comercial te hace residente o no? ¿Cuál es el límite del concepto de residente? Y el otro, si vos dijiste que hay efectos fijos de año, pero si esos efectos fijos están, no entendí bien, si están interactuados con la condición de ST o no, para poder tener como, si de alguna forma, no efectos fijos, pero si tenés algo de los controles para tener en cuenta las tendencias divergentes antes de que empiece el ST. Esas son las dos preguntas. No sé si entendí la segunda. Hay efectos fijos por año. El ST no empieza para todos los países en el mismo momento. Empieza en el momento que cada país adaptó su regulación al mandato de TRIPS. Pero eso puede ser que Inglaterra lo haya hecho en 1950 y TRIPS se firmó en 1994. ¿Sí? O sea, por eso le llamamos el espíritu de TRIPS. Es cuando la regulación nacional contiene estos mandatos que TRIPS impuso a partir de 1994. ¿Sí? Los efectos fijos son por año. Y residente son empresas que no están operando, digamos, la tecnicalidad legal, la verdad la desconozco, Juan Carlos, no te lo voy a poder decir, pero son empresas que no operan en el país, digamos. Si una empresa internacional quiere armar presentar una patente, tiene una sociedad local y presenta una patente, esa sería residente del país. ¿Sí? Perdón, ¿puedo sumar ahí? Sí, yo obvio, tampoco Andrés, soy abogado de propiedad intelectual, así que comparto las dudas, pero entiendo que, por ejemplo, suponete, Pfizer podría decir, yo tengo esto para patentar, y la pregunta es, ¿a nombre de quién va a salir la patente? ¿Del headquarter de Pfizer? Entonces un no residente. Si Pfizer por algún motivo, whatever, no sé, digo, por problemas impositivos, alguna ventaja, etcétera, decide ponerla a nombre de Pfizer Argentina, sería residente aun cuando la investigación se haya hecho en Estados Unidos, porque la empresa decide a quién le adjudica digamos, la titularidad de la patente, pero no... Entonces podría ser que la empresa produce acá y aún así decide poner la patente a nombre del headquarter en Estados Unidos y ustedes la cuentan como no residente. Y sí, porque en general hacen eso, ¿no? Digamos, las patentes se quedan en nombre de la casa matriz, ¿no? Pero... No, para saber la interpretación, entonces está bien. No necesariamente es que no están presentes o que no producen acá. No, en general producen, porque si no, no tendrían mucho, o al menos exportan, porque si no, tendrían mucho sentido que patenten, porque solo patentan si van a explotar el mercado, ¿no? Digamos, si no pensás explotar el mercado... En realidad no, muchas veces patentan para proteger, Andrés, o sea, no necesariamente tienen interés en... No, pero quiero decir, tienen algún interés Pero vos podrías importar. Algún interés comercial acá. No puedes importar si está patentado. No, claro. No puedes importar si está patentado. Ahí o sea, vos no podés, yo no puedo, a ver, quiero decir, yo no puedo
no puedo explotar, donde está radicada una patente, vos no podés explotar el mercado, salvo que la legislación te imponga explotar el mercado como condición para otorgar la patente, cosa que creo que ocurre en Brasil, en donde creo que hay algo o había algo en donde había una cierta obligación de decir, te patento, pero te obligo a explotar el mercado. Pero lo que quiero decir es que vos no podés comercializar no podés infringir una patente en un país en donde la patente ha sido revalidada o ha sido otorgada, sea con producción local o importando. No entiendo, Andrés, si no sé, Bayer, digamos Bayer que sé que produce acá, no sé Pfizer. Bayer produce acá. Sí. Y patenta acá una droga, pero a nombre del headquarter. Sí. ¿No puede producirla acá, decís, claro. usando esa patente? Sí. Puede, pero no necesariamente lo hará. No, está bien, pero y también la puede importar. Sí. ¿Está bien? O sea, lo que tiene es el derecho exclusivo a explotar esa patente como quiera. Exactamente. Está bien, por eso, pero entonces eso es lo que preguntaba, eso es lo que decía, que cuando el non-resident puede estar produciendo acá. Eso es todo lo que estoy diciendo. Puede, pero, digamos, pero no necesariamente. Entiendo, sí. O sea, en general, digamos, la mayor parte de las patentes, en realidad en todo el mundo, la mayor parte de las patentes no se explotan económicamente, se tienen para proteger el mercado, ¿no? O sea, si vos pensás la cantidad de cuántas patentes pensás que registró, no sé, Samsung en Estados Unidos en este año. O sea, por decir un número, puede haber sido 8.000 patentes en un solo año. ¿Cuánto de eso realmente produjo? Muy poco. Nada. Sí. ¿No? O sea, capaz que el mercado farmacéutico es particular porque ahí precisamente sí hay más uso real ¿no? Digamos que la patente es el único, en realidad, según los estudios pioneros de Cohen, compañía, en donde la patente es un mecanismo de apropiabilidad importante, digamos, vis-a-vis otros del mercado. Okay. Pero aparte, por supuesto, Bayer puede patentar algo acá. Bayer produce acá y puede producir eso u otra cosa, ¿no? Digamos. En fin. Perfecto. Creo que Daniel tenía un comentario, perdón, Juanca, sobre eso. Sí, una curiosidad, si puede ser. Sí. Si hay un Bayer o alguna empresa que opera acá y afuera y tiene que decidir si patenta acá como Pfizer o Bayer Argentina o como Bayer Internacional, hay otras consideraciones, qué sé yo. Si vende un derecho al uso de la patente acá, ¿quién se queda con los beneficios? Si es la casa matriz. Y eso tiene una estrategia impositiva internacional que tiene poco que ver con el tema de la innovación per se, ¿no? O sea, teniendo estratégicamente esa posibilidad de sí. si es residente o no. Entiendo que lo mismo vale para el uso de la marca, ¿no? Digamos, o sea, capaz te conviene, ¿no? Depende cómo te convenga los royalties y, ¿no? Todo ese juego interno, intracorporación y transfer pricing, no sé, digo. En fin, cómo querés capitalizar a la filial, en fin. Eso ya es una decisión que es independiente de las cuestiones tecnológicas, si querés. Sí, totalmente. Bueno, si hay alguna otra pregunta de tipo aclaratorio, no de comentario, y si no, pasamos al comentario de Sergio. ¿Sí? Sergio. Sí, no sé si estoy presentando o si están viendo el PowerPoint. Sí, lo vemos. ¿Lo ven? Porque yo no lo veo. Adelante. ¿Lo ven? Sí. Entonces, okay. Se ve, pero no full screen. No, ok, bueno, lo voy a poner full screen. A ver, acá. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Me encanta estar acá con ustedes. A muchos los conozco hace mucho tiempo y es una oportunidad muy linda de verlos de nuevo. También ver lo que están trabajando Valeria, el grupo, siempre súper interesante.
Básicamente, mis comentarios, yo cuando estaba leyendo el paper se me ocurrieron un montón de ideas y preguntas y cosas. Las traté de ordenar en un PowerPoint porque si no me iba a hacer un matete terrible. Así que perdonen de antemano que voy a ser un poco desordenado. Pero básicamente, déjenme empezar por felicitarlos porque me parece que están haciendo una pregunta súper interesante e importante, y está el paper re bien escrito, el foco súper claro, súper directo, es fácil de seguir. Y una de las cosas que me pareció muy valiosa es la compilación de información que hicieron, en particular esa desagregación entre el efecto que sería por extensión del tiempo en el que son válidas las patentes, por un lado, y la adición, digamos, de sectores por el otro. Entonces, eso me parece que es algo que no lo había visto yo antes y que me parece muy valioso y que incluso yo creo que lo deberían explotar mucho más. Y entonces voy a empezar por eso. Una de las cosas que a mí me parece me faltó ver en el paper, por ahí es una discusión un poco más, una discusión básicamente de cómo el índice que ustedes estuvieron haciendo se relaciona con el que hizo Park, que ahí les dejo el paper que seguramente ustedes lo conocen. No porque crea que es recontra necesario, incluso lo pondría en un apéndice o algo así, pero me parece que es una manera de explicar también por qué es diferente y por qué es un poco más rico y por qué dice otras cosas. Porque lo que me pasó a mí, o yo creo que a la gente en general que conoce esta literatura, lo que le pasa es que cuando ustedes hablan de eso de índice de propiedad intelectual o el impacto del TRIPS, lo primero que se te viene a la cabeza es el índice de Park, que es un poco más tosco, agrega cosas, la suma y hace un índice del 1 a 5. Entonces, lo que ustedes hicieron me parece que contrasta, con lo cual quizás estaría bueno remarcar eso, ¿no? Porque es un punto a favor, yo diría. La otra cosa que me hubiese gustado también ver en la parte descriptiva, por ahí es un poco de una especie de summary timeline del proceso. Por ejemplo, no sé, yo me estaba imaginando una línea de tiempo y no eventos en esa línea de tiempo y la cantidad de países que se fueron sumando, cosas así, porque lo que a mí me pasaba, o siempre me pasa cuando leo algo relacionado al TRIPS, es que me olvido un montón de eventos y cosas y me parecía que organizaba un poco más su punto si hubiésemos tenido algo así para ver. Pero también, ustedes ven que estas son cosas, voy a empezar por las cosas marginales y después voy a ir un poco más en detalle. Y déjenme aclarar un poco también el punto ese de la residencia, porque me parece importante. No se refiere mucho, en el paper no se describe mucho la residencia, pero para mí eso es crucial, porque, o sea, residencia, yo me imagino que están usando datos de WIPE o ya compilados por el World Bank, y en general cuando estas entidades compilan estos datos, depende mucho de lo que vos consideres la unidad de análisis para saber qué vas a declarar residente o no residente. Por ejemplo, vos podés decir que el aplicante es residente. Entonces, el aplicante puede ser una empresa o puede ser una persona. En este caso, en general, los aplicantes son empresas en la mayoría, el 90%. Con lo cual, si ustedes están usando a nivel de firma la ubicación de residencia, por ahí eso te da una idea de, sí, bueno, por ahí del headquarters o de la residencia fiscal de la empresa, pero en general cuando hacen estas compilaciones se hace también a nivel de inventor, que es en general la que uso yo, porque a mí me gusta saber dónde están las capacidades, dónde están las personas que generan el proceso creativo, y vos ves que a veces, por ejemplo, empresas que están en el exterior, tienen cierta parte del equipo dividido en países. Entonces vos vas a ver una patente que está radicada por el aplicante en Estados Unidos, pero tiene una parte del equipo en Estados Unidos, por ahí en Brasil, después por ahí una parte en Argentina. Entonces, como el paper también trataba de ver de qué manera estos procesos generaban o no capacidades, por ahí es una buena idea pensar también en términos de residencia, pero de inventores.
Entonces, por ahí eso me hubiese gustado tener un poco más de claridad con eso en el paper, porque no me quedaba claro. Yo me imagino qué datos están usando y todo, pero yo creo que es importante que esté bien clarificado. Y la otra cosa que también creo que es un poco bastante menos importante, es que me pareció que en la introducción y en el abstract se refería un poco a la característica exógena de la recolección de los datos, que por ahí es una palabra, ¿viste?, que genera otras expectativas. Entonces, por ahí yo esa no la usaría, pero es un comentario súper al margen. Entonces, y otra cosa que me confundí un poquito, cómo la hipótesis 1 está formulada en el paper. No en la introducción, porque en la introducción es súper claro y en el abstract súper claro, pero cuando vas abajo, por ahí mete la palabra frecuencia y no se entiende muy bien, no se entiende tan claramente como al principio. Por ahí, de nuevo, es un comentario bastante marginal, pero me quiero sacar las cosas marginales al principio. Y entonces, y después, en la parte más creativa, lo que me interesaba, lo que me gustó mucho de esto es que lo podés pensar de muchas maneras lo que ustedes están haciendo. Entonces, haber leído el paper me generó un montón como de spin-off o preguntas que por ahí no salían inmediatamente de los datos, pero o del texto, pero por ahí se me presentaban a mí al ver los gráficos, como este, por ejemplo. Que cuando yo veo este gráfico, básicamente lo que veo, la pregunta que me sale enseguida es si puedo pensar el mismo problema que ustedes están diciendo en términos de crowding in o crowding out, si es que estas patentes realmente están desplazando o no a los residentes o no, porque en ese caso, por ejemplo, ¿no? O por lo que parece verse en este gráfico, yo por lo que veo en este gráfico, pareciera que no, que el evento regulatorio que ustedes marcan, en general hace que las patentes de no residentes aumenten, pero que la tendencia general del patentamiento de gente de residentes básicamente siga la misma tendencia. Con lo cual, por ahí se podría pensar el problema también en esos términos, y creo que por como ustedes tienen el setup, por ahí es fácil preguntarse eso con alguna modificación mínima modificación de la ecuación que la están regresando. Y la otra cosa que también me pareció súper interesante, que lo menciona mucho en la introducción, es esto de la creación y destrucción de capacidades que por ahí este tipo de regulaciones podría tener. Yo me puse a pensar, bueno, porque ustedes introducen cierto tipo de heterogeneidad en lo que están haciendo, ¿no? Lo dividen entre países de Latinoamérica digo, si me estoy pasando el tiempo, avísenme porque no veo la hora, nada, entonces no sé si estoy muy... Te quedan 5. Ah, bueno. Entonces, a mí me hubiese gustado ver un poco más, ¿no? Porque yo sé que quizás esto va fuera del scope del paper, ¿no? Pero me hubiese gustado por ahí entender un poco más cómo afectó este tipo de regulación los países con más o menos capacidades, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros sabemos que bio y farma son sectores que tienen ya capacidades establecidas en Argentina. No tanto por ahí en Bolivia, en Paraguay. Y esta apertura, digamos, ¿no? ¿Cómo afectó a uno y otro, siendo que los dos parten de puntos parten de puntos muy distintos? La otra cosa que quizás se podría explotar, y muy relacionado a esto de la creación y destrucción de capacidades, es esa estructura de coinvención basándose en inventores, porque quizás esta distinción de residente y no residente por empresa no te permite entender si en la estructura de las empresas, a partir de la introducción de estas nuevas normas,
generaron otra dinámica en términos de colaboración, de convención, o si se basó, o si han movido cierta parte del equipo de investigación al país o no. En la estructura, si vos lo pensás en términos de asigní, eso es un poco más difícil de entender. Pero capaz que si lo pensás en términos de inventores y la concurrencia de inventores, por ahí podés encontrar algo más rico. Y también teniendo en cuenta que a veces cuando hacen la distinción entre no residente y residente, generalmente usan la primera entrada, ¿no? Entonces, si vos tenés múltiples inventores o tenés múltiples asigní, WIPO cuando hace de dónde es esta patente agarra el primero, que en general es el que tiene o el share más grande de la patente o es el inventor principal. Con lo cual, por ahí hay algunas sutilezas que se pueden explotar, siempre pensando en los puntos que ustedes introdujeron en la introducción. Y la otra cosa que para mí, claro, yo no pude parar de evitar, no pude evitar de pensar su paper en términos de sectores también. Porque yo no sé realmente si estos datos están también desagregados a nivel sector, no me acuerdo, en WIPO, si es que lo sacaron de ahí, pero también se me ocurrieron un montón de preguntas relacionadas con sectores. Bueno, este efecto por ahí, en términos absolutos, por ahí fue positivo, por ahí fue casi nulo, pero también yo pensaba que quizás estos efectos han impactado mucho en la distribución intersectorial de todas estas, de la producción tecnológica en Latinoamérica. Moviendo la balanza para un lado o para el otro en sectores que abarataron no abarataron los costos, pero aumentaron los beneficios del patentamiento y generaron distorsiones, ya por el hecho de haber aceptado nuevos sectores. Eso ya te genera una movilidad que capaz que antes no existía o estaba muy baja en esos sectores. Entonces me hubiese gustado ver eso. Ya sé que también, de nuevo, es una complejidad que por ahí está fuera del scope del paper, pero bueno, yo creo que es una idea que por ahí lo pueden desarrollar en un futuro. Y bueno, lo otro que también estaba pensando, de nuevo, volviendo a uno de los primeros puntos, es que me pareció recontra interesante esa manera de desagregar los dos efectos o de desagregar, por ejemplo, el índice de Park y ponerlo yo sé que están haciendo algo más, ¿no? Pero desagregar ese índice que generalmente se usa y dividirlo en dos efectos. El efecto de la extensión y el efecto de la inclusión de sectores. Entonces, eso también me parecía que no estaba del todo explotado o que lo podrían haber explotado mucho más. Que yo me apalancaría mucho más en ese aspecto del paper porque me parece recontra innovador y que tiene mucha tela para cortar. Pero creo que ya no tengo más slides. No, ya está. Después creo que tengo algunas notas más que después, si querés, Vale, hablamos, Andrés, hablamos y le puedo seguir contando. Muchas gracias, Sergio. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Vale, como quieras. Si querés, tomás más preguntas y después contestás todo. Si querés, contestá primero y después tomás más preguntas. Lo que vos prefieras. Como a vos te parezca como moderador que funciona mejor. Yo puedo tomar más preguntas, me parece, para... Dale, bueno, hagamos eso. Ahí muchos levantaron la mano, pero yo no veo eso. Lucas, ¿querés manejar vos esto? ¿Vos lo ves? Lucas. Yo tengo una pregunta. Saúl, yo vi en un momento que Verónica había levantado. Está bien, está bien. Lucas, ¿vos ves? ¿Le estás, Lucas? No sé. Sí, perdón, estaba... Se me había trabado. ¿Vos ves quién levantó la mano? Sí, se ve al costado, creo, pero creo que Saúl tenía una pregunta, ¿no? Dale, yo vi Saúl Verónica tiene una pregunta en el chat, creo, o hace algo, o no, unas aclaraciones.
Yo vi No. levantar la mano, pero... Sí, yo tenía una pregunta, pero que empiece Saúl y después voy yo, es lo mismo. Bueno, primero gracias por una presentación clara, precisa. Me gustó mucho, bueno, en general tus presentaciones son muy buenas. Felicitaciones a los autores, ¿no? Tengo un comentario pregunta, porque como no soy un experto en el tema, por ahí me estoy preguntando. Aclaro igual que coincido mucho con el enfoque, con el espíritu crítico así del sistema de TRIPS y propiedad intelectual, ¿no? Pero tengo dudas si realmente, no sé si entendí mal, o no termina de demostrar las hipótesis, de probar las hipótesis que quiere probar, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si podés volver a los gráficos que habías mostrado. Mi comentario sobre los gráficos, ¿no? Después, claro, las regresiones comprueban lo que dicen los gráficos, ¿no? Eso ya estaba en los gráficos. Esta historia de residentes no residentes en América Latina y países desarrollados, ¿no? Tenés una muestra una muestra de 44 países, ¿no? 30 desarrollados y 14 latinoamericanos. Entonces, el gráfico de la izquierda, ¿no? El de América Latina. Si yo no entendí mal, vos estás tomando ahí, este es el gráfico total, pero en la regresión, pues, esto es lo mismo, de alguna manera. Vos tenés 30 países. ¿Los patentamientos son de los 40 países de la muestra o son todos los patentamientos que hay? Esa es una primera pregunta que tengo, ¿no? Pero incluso si son, digamos, hay más países no latinoamericanos que latinoamericanos. Y hay más países desarrollados que países latinoamericanos. Y entonces, obviamente vas a tener, me parece, más patentamientos de no residentes en América Latina que de residentes. Y la pregunta es si no habría que normalizar de alguna manera la variable que estás usando para medir el efecto de los TRIPS o del espíritu de TRIPS. ¿Se entiende la pregunta? Y esa es una. Y la otra es, porque tu punto es, crece más el de no residentes que el de residentes a partir del TRIPS de patentamiento. Pero bueno, también hay más no residentes que residentes en algún sentido, ¿se entiende? Y los no residentes tampoco uno supone que son en general empresas globales y de países desarrollados, pero bueno, podría haber algunas que no, tal vez, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y en el gráfico de la derecha, el de los patentamientos o las solicitudes de patentes en los países desarrollados, a mí lo que me llama la atención es el enorme crecimiento de no residentes en países desarrollados. La pregunta que a uno le surge, ¿quiénes son esos no residentes? Uno podría conjeturar, bueno, deben ser otros países desarrollados, pero para probar bien que el efecto fue en contra de los países latinoamericanos o los países en desarrollo en general, quizás habría que discriminar esos no residentes que son. ¿Son otros países desarrollados solamente o son desarrollados y países latinoamericanos? Bueno, esos son mis comentarios y preguntas. Y gracias por la presentación. Gracias, Saúl. Pasamos creo que está Verónica y Bernie también. Sí, no sé si... ¿querés Bernardo? Mi pregunta es muy cortita en realidad, y ya que está ahí el gráfico, aprovecho para hacerlo. Yo ahí entiendo obviamente que un gráfico no se le puede pedir demasiado, pero en realidad para mí es bastante claro que el crecimiento de las patentes de no residentes en latinoamericanos ocurre antes del año 0. Y yo lo que me preguntaba ahí, si es que hay algún efecto de anticipación por la firma de TRIPS, o si también probaron poner como punto de quiebre la firma de TRIPS en vez del momento de que cambiaron. Esa era mi pregunta. Gracias, Vero. Bueno, aprovecho yo para agregar ahí, que creo que fue una de las preguntas que hizo Juanca, que quedó ahí medio, que era, creo que si habían testeado, es más de manual esta, pero si habían testeado las trayectorias, digamos, hicieron un test con la data antes del momento 0 y si les dio, digamos, el test típico de diff-in-diff de tendencias paralelas, ¿no? Que un poco, que básicamente si no te da es porque tenés ese efecto que bueno, eran distintos o había un efecto anticipatorio, ¿no? Pero ese era mi comentario, pero Bernardo también había levantado la mano. Sí, gracias. Sí, una pregunta que iba a hacer es si están
si tienen algún test de pre-trends, porque si tu variable es el share de no residentes, parecería que tenés una diferencia en las tendencias desde bastante antes. Y la segunda, es que no me termina de quedar claro quién es. O sea, tu identificación está viniendo de países que hacen estos cambios en la regulación, y después siempre tenés un grupo de non-treated, o sea, que nunca está treated, o eventualmente están todos treated, porque si no, o sea, si vos básicamente lo que estás haciendo acá es un two-way fixed effects, y tu problema es que si podrías estar sesgando, tener sesgos en tus observaciones al final de tu muestra, si tu grupo control, o sea, si tu identificación viene simplemente de comparar a países eventualmente treated de otros que ya están treated, o si siempre vas a tener un grupo que digamos, no tuvo ningún cambio en su regulación. Simplemente para entender, porque si no, tu muestra de tu identificación cada vez se va volviendo más finita a medida que vos llegas al final de tu muestra. Entonces, no había quedado claro eso. Yo tengo una pregunta, ¿se ve la mano? Sí, dame un segundo. Rafael tenía una pregunta. Perdón, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Muy interesante la presentación, y voy a volver sobre esta pregunta que la gente ha hecho sobre residente y no residente, particularmente en esta figura que está ahí. Ha habido un cambio, y no sé si ha sido en todo el mundo, pero en países desarrollados, en cuanto a cuándo perdés la prioridad. Si vos aplicaste una patente que se hizo pública, en Estados Unidos tenés 12 meses 18 meses para aplicar en Estados Unidos si esa patente se hizo pública en otros lados. Eso está forzando a todas las empresas a patentar en todos lados, porque vos haces una patente hoy, en 2 años ya no la podés patentar en ningún lado más. Entonces, eso ya de por sí va a traer la aplicación de no residentes en todo el mundo. Exacto. Y yendo a lo que Saúl dijo relacionado con esto, en Europa y en Estados Unidos esto empezó a actuar en el 2000 en muchos países. Entonces, muchos de estos no residentes podrían ser empresas en Europa y en Estados Unidos patentando en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Un europeo patentando en Estados Unidos es considerado no residente, es así. Entonces, esos no residentes puede ser que no haya ninguno de Latinoamérica. Sí. En países desarrollados. Y creo que esa es una pregunta importante a responder si estamos mirando a los efectos sobre las empresas latinoamericanas. Y creo que lo que Sergio comentó acerca de la ubicación de los inventores puede ser una buena forma de encontrar la respuesta. Nada más, gracias. Creo que ahí más o menos estamos. No sé, Juanca, vos querías agregar algo más y le damos la palabra. Yo quiero retomar esa pregunta aclaratoria que te hice y agarrando comentarios que te hicieron. Si vos ves el gráfico este de la izquierda que está puesto, una forma de verlo así, yo una mirada simple, digo, en el año 0 no pasó nada. O sea, hay una tendencia que venía y siguió para los dos grupos de países. A vuelo de pájaro, puede ser que es un poco convexa la de arriba, pero tiene una convexidad. Pero si me querés vender que no pasó nada, te la creo. Y digo, ¿por qué la regresión está dando otra cosa? Y yo creo que, ¿cómo se capta esto en una regresión? Que es la pregunta que te hacía. Si vos tenés una variable t, llamada tendencia, que tiene valores menos 10, menos 9, menos 0, y después sigue para arriba, y esa la interactuás con el ST, con la variable ST, vos lo que estás permitiendo es tendencias específicas para cada grupo. Y entonces eso capta lo que te estuvieron diciendo también, creo, Bernie, no sé, que también alguien más te dijo antes, el pre-trend, digamos. Acá hay un tema que previo al año 0 ya las tendencias son divergentes. Entonces la pregunta que uno se hace naturalmente es, ¿cambió esa divergencia? ¿Es simplemente que esa divergencia se siguió desarrollando? ¿O en el año 0 pasó algo que
que quebró eso. Y me da la impresión, si entiendo bien, que en la regresión vos no estás permitiendo el benchmark donde siguieron las tendencias, porque no estás incluyendo estas variables que te digo. Entonces, me parece que deberías permitir eso, y sí, sobre eso ver si hubo un efecto adicional en el año 0, sobre un efecto de una tendencia que ya venía y que siguió. Perfecto. ¿Alguien más o tomo? No, adelante. Yo te agrego una última, pensando en lo que decía Juanca, dado el N de países chicos que tenés, si no pensaron una estrategia al estilo de que ahora se ve mucho más recientemente de control sintético o algo por ese lado, donde básicamente podés machear, te fuerza el método a machear las tendencias previas y es muy útil para cuando tenés estos casos de países con un N chico en unidades, ¿no? Pero te la dejo. Vale, solo una aclaración, pero nada que ver con el paper, porque en un ratito ya me echan de acá, por ahí desaparezco, no es por, pero ya me tengo que ir de acá donde estoy, por si desaparezco del call, quería decir, saludarlos a todos, ya, pero nada más, seguí. Bueno, aprovecho entonces primero para contestar a Sergio y agradecerle, la verdad que un honor que haya comentado el trabajo, es un especialista en temas de patentes, en usar datos de patente en particular, así que la verdad que encantada de escuchar tus comentarios, que además son súper interesantes para ver el tema sobre todo de capacidad de lo que comentás. La fuente es WIPO, está en el paper, es WIPO, la división de qué toma WIPO como residente o no residente es una decisión de ellos, o sea, nosotros no miramos, digamos, no hay un análisis de microdata, es análisis de país, que se presentan los datos de residente y no residente por país. El tema sectorial, súper interesante, lo pensamos con Andrés, lo empezamos a hacer en su momento, pero no hay suficiente datos para separar residente y no residente por sector, por país, por lo menos en WIPO cuando lo miramos. No lo volvimos a retomar en esta versión del paper con Paulo para ver cuántos datos más se agregan, pero es súper, me recontra interesaría mirarlo por sector, me parece que además seguramente es diferente por sector. Así que, bueno, y lo de ver desde el punto de vista del lugar del inventor, bueno, no sé si esa data está disponible en WIPO así por país como lo tomamos nosotros, no lo sé, pero sí, sería igual otra pregunta, ¿no?, de investigación, porque de alguna manera creo que eso es parte también del asunto de lo que nosotros estábamos, o por lo menos, digamos, que a mí me interesaba ver, ¿no?, que tiene más que ver con el uso de las patentes como una estrategia de las empresas, como parte del comportamiento estratégico de las empresas y más que como una proxy de innovación o de capacidades. O sea, en el paper no está utilizado de esa manera, o sea, no estoy utilizando patentes como una proxy de innovación, por eso hablamos de actividad de patentamiento. ¿Cuál es la motivación por este patentamiento? Lo dejo libre, digamos, y yo personalmente creo que no tiene que ver con la innovación, tiene que ver con comportamiento estratégico de las empresas para bloquear conocimientos tecnológicos, sobre todo, bueno, en la mayoría de los sectores, ¿no? En algunos por ahí no. Entonces, en ese sentido, cuando hacemos la pregunta de, quiénes son los que patentan más o patentan menos, residentes o no residentes, también se asocia con estos comentarios que hace Rafael, ¿no?, que le dan 12 meses a las patentes para que globalicen, a las empresas para que globalicen sus patentes en todo el mundo. Bueno, ¿quiénes realmente van a globalizar sus patentes en todo el mundo? Las empresas latinoamericanas o de países en desarrollo no tienen los recursos para salir a patentar en China, India, Sudáfrica, no, o sea, las empresas de nuestros países cuando salen a patentar en otros mercados lo hacen porque tienen intereses de operar en esos mercados, o sea, no patentan para proteger en esos mercados porque realmente les cuesta más mantener esa patente y no van a poder litigar en todos los mercados en donde patentan, por lo tanto no lo hacen, o sea que las que realmente van a utilizar esto de los 12 meses, salir a patentar a todo el mundo, usar estas estrategias globales
de protección, son empresas con espalda financiera para poder hacerlo, ¿no? Entonces, cuando discutimos quiénes son los residentes, quiénes son, no lo sé, la respuesta es no sé quiénes son los residentes, no residentes, si pueden ser latinoamericanos, pueden no serlo, lo más probable es que no lo sean. Los no residentes en países desarrollados son otras empresas de países desarrollados, lo más probable, ¿no? O sea, habrá alguno que no, pero lo más probable es que sí, porque son los que tienen realmente las espaldas para seguir adelante con esta estrategia de internacionalización de las patentes. Entonces, a nosotros nos interesaba un poco esto, ¿no? Ver el comportamiento en relación al patentamiento. No lo estamos asociando necesariamente con innovación, ¿no? O sea, es como, ¿qué es lo que pasa cuando cambian las reglas respecto de patentamiento y la protección en los diferentes países con la actividad de patentamiento? Si eso es bueno o malo para la innovación, bueno, nada, para mí es una pregunta abierta, ¿no? Pero bueno. Lo que sí me parece una pregunta, digamos, lo que sí tratamos de hacer un hint con eso es quiénes son los que están patentando, porque si son los países, son los residentes en Latinoamérica, bueno, esos sí están patentando porque tienen interés en esos mercados, porque van a patentar en los lugares donde pueden realmente operar, digamos, no lo van a hacer como parte del comportamiento estratégico o no en su mayoría. Bueno. Después, la pregunta, el otro comentario de Sergio, que sí, con Paulo y Andrés, en algún momento al principio de este paper que les digo, digamos, lo fuimos haciendo casi en los ratos libres, ¿no? O sea, entonces, llevó mucho tiempo, mucho más tiempo, pero sí tuvimos la idea de separar el efecto de la validez de 20 años del efecto sectorial, ¿no? De ver esto que vos decís, ya que juntamos esa data, de hacerlo. Pero bueno, la verdad es que se nos hacía demasiada larga, digamos, la cantidad de salida de regresiones, para hacerlo con uno, con otro, la discusión, hasta que al final simplificamos, pero es verdad lo que vos decís, y es súper interesante la sugerencia de mostrar una línea del tiempo de cómo fueron cambiando las regulaciones nacionales. Me parece que ese laburo de haber visto las regulaciones nacionales de todos los países es un laburo realmente que tiene un valor agregado y que estoy de acuerdo con que se podría haber explotado más, y también se puede hacer un paper sobre eso solo en comparación con los índices de Gina Park y otros índices que usan, digamos, que no están mirando las regulaciones de esa manera, ¿no? Pero bueno, eso lo tomo, digamos, me parece que es interesante. Respecto a la estrategia de estimación, es un diff and diff lo que hacemos, efectivamente. No estamos haciendo esto que está comentando Juan Carlos, de ver las tendencias, interactuar las tendencias y ver si corremos el año, qué es lo que pasa, digamos, con los efectos. Estamos tomando el año ese del espíritu de TRIPS, que como les digo, es un año que está, digamos, que cuando Vero preguntaba, yo lo veo que sucede antes, ¿no? Que en el año 0, bueno, hay un cambio, pero no es tan claro, podría haber sucedido antes, y es probable que haya sucedido antes, porque ese año 0 está construido a partir de, como le decíamos, de dos efectos en las regulaciones. Uno es la validez de los 20 años, y otro es que todos los sectores puedan patentar, ¿no? Y tomamos el año más reciente entre esos dos. Entonces es probable que en realidad el efecto sobre la actividad de patentamiento haya sido originado por alguno de los otros dos efectos que lo estamos simplificando a tomar el espíritu de TRIPS, un poco lo que dice Sergio, ¿no? Por ahí, si lo hubiéramos visto con una de las formas de armar esa dummy de ST, que era mirar la validez por un lado, y otro lado, mirar cuando se dejan de excluir sectores en los que se pueden patentar, por ahí queda más claro el quiebre. Y sí, después, respecto de la identificación, efectivamente, digamos, tarde o temprano todos los países van a terminar, digamos, son todos países que están en la OMC, con lo cual están obligados, ¿no? a adaptar sus regulaciones al espíritu de TRIPS. El tema digamos, es que eso no sucedió en el mismo periodo, pero en algún momento, eventualmente, todo sucede.
Bueno, no sé, creo que no sé si me quedó algo así como que no comenté. No. Y aquí hay una pregunta más de Sherry McDermott. Sherry. Hola. Sí, súper interesante. Creo que es más un comentario y podemos seguir por email después. No veo este paper como un análisis de innovación o de I+D en este sentido. Es súper interesante. Y tenés 2 o 3 opciones, 2 o 3 más papers. Hay una literatura de debate incipiente en los últimos 10 años que la integración de mercados, de comercio, innovación y también inversiones es más una función de la armonización de regulaciones. Y este paper muestra eso. Es decir, que lo que estás mostrando, y no conozco un paper o un estudio que está analizando patentes, sí, en términos de comercio, de estándares internacionales, pero efectivamente tu paper puede tener una contribución muy interesante, muy impactante sobre la integración de mercados por la necesidad de establecer estándares y las dificultades de lograr o implementar los estándares. Porque efectivamente lo que está diciendo tu lógica es que hay un estándar, está importado, y naturalmente las personas que hicieron o establecieron el estándar pueden implementarlo más rápido y mejor que los otros. Pero la otra pregunta es que sería más interesante analizar, por ejemplo, o comparar América Latina con Europa del Este y algunos países o partes de Asia, a ver si hay un efecto en distintos tipos de innovación o de integración. Por ejemplo, en Europa hicieron una política para ayudar a los países de Europa del Este después de 2000, mejorar sus capacidades de implementar los estándares también en innovación de la Unión Europea. ¿Me entendés? Entonces, deberíamos ver un impacto más relevante. O la otra pregunta es que si hay una diferencia entre México, por ejemplo, y el resto de América Latina, por el impacto de los Estados Unidos en su política pública en estos estándares. No sé si Andrés o Paulo quieren tomar la palabra y comentar algo. Me parece súper interesante el comentario reciente. La verdad es que exactamente ese es un poco lo que estábamos queriendo decir, no tanto sobre innovación, sino el efecto en la armonización en términos de patente. Y coincido que no está muy investigado. Está investigado comercio, está investigado transferencia de tecnología incluso, pero no en niveles de patente. Sí, ahí yo tenía justamente, ¿me están escuchando? Sí. No, quería intervenir, de paso, a hacer un par de aclaraciones. El WIPO es residencia del aplicante, no inventor, efectivamente, y es el primero, como dijo Sergio, o sea, pero suponemos que el primero es el que tiene, ¿no?, digamos, el mayor peso en la propiedad de la patente desde el punto de vista comercial. Y el tema de los sectores es súper interesante, pero a su vez implica todo un trabajo porque los patentes se clasifican por clases tecnológicas y después hay que hacer toda una combinación. Nosotros realmente sería otro paper, otra investigación, mirar eso, si WIPO no tiene la data, los conversores, porque por default no viene clasificada por sector la patente. Ahora, con relación a innovación, parte de lo que decía Valeria, no es solo, ella mencionaba que a una firma latinoamericana le costaría, no tanto aplicar, sino luego defender la patente, ¿no? Pero además, como ya lo sabemos desde hace 40, 50 años, la dinámica de la innovación en América Latina es más adaptativa, imitativa, etcétera, que de frontera. Entonces,
sería muy difícil medir el impacto de TRIPS sobre innovación en América Latina si no consideramos que la innovación, por un lado, procede por otros canales y probablemente se generan innovaciones no patentables porque no consigue los requisitos de novedad, altura inventiva, etcétera. Y entonces si uno mide usualmente con I+D, etcétera, no va a encontrar cosas obvias, ¿no? Digamos, porque la I+D quizás no es un buen representante de cómo, de la actividad de innovación en América Latina. Y segundo, que además TRIPS solo es, obviamente, no todos los sectores pueden generar innovaciones patentables. Por ejemplo, en todo el agro hay todo un sistema paralelo de protección a la innovación que es vía derechos de propiedad vegetal que quedaría fuera de este análisis y tal vez nos estamos perdiendo parte de las cosas que pasan en América Latina en innovación si miramos solo patentes. Y entonces creo que también está eso, ¿no? Digamos, que como dijo Valeria, este paper es sobre patentes y no sobre innovación. Para hablar de innovación tendríamos que tener otro tipo de indicadores, otro tipo de marco conceptual, etc. Y finalmente, con relación a las empresas de América Latina, si ustedes miran, las empresas de América Latina en Estados Unidos patentan re poco, y salvo las de Brasil y México, el resto de los países casi no patenta en Estados Unidos, que sería como un benchmark, ¿no? De una oficina de patentamiento importante, y esto también alude a las dificultades para patentar en términos de la litigación, etcétera, ante eventuales infracciones a la patente, como también este tema que mencionábamos antes, ¿no? De capacidades. En cambio, las empresas asiáticas del este de Asia, como ustedes sospecharán, en 40 años pasaron de 0 a estar entre los 10 primeros patentadores de Taiwán y Corea, ¿no? Entonces, creo que efectivamente no vamos a encontrar mucho si buscamos desagregar las patentes de empresas latinoamericanas versus el resto del mundo, porque la presunción es, no, son muy poco, patentan muy poco afuera. Vale, preguntaban por el indicador de Ginarte, no sé si lo aclaraste, que nosotros al principio lo intentamos usar y el problema que teníamos era la frecuencia con la cual estaban los datos, que creo que era cada 5 años, y el rango de años sobre el cual estaban esos datos, como para poder implementarlo en el rango que estábamos usando nosotros. Sí, pero además que nos está mirando, digamos, esos indicadores lo que ven es la rigidez de los sistemas de propiedad intelectual en los países y no necesariamente los cambios regulatorios relacionados con la armonización internacional, que era lo que queríamos ver, ¿no? O sea, entonces como que no tiene mucho sentido conceptual usar eso para lo que estamos queriendo ver, pero sí me parece como que sería interesante comparar esos índices de rigidez de los sistemas de patentes en los diferentes países, que no solamente ven la regulación, sino que son índices más ad hoc que también tratan de ver cuestiones de enforcement y de implementación, compararlo con lo que construimos nosotros, digamos, con este material que estamos construyendo a partir de analizar la regulación. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Valeria, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, gracias también a los coautores, Andrés, Paulo. A Sergio no le puedo agradecer porque ya no está. Bueno, muchísimas gracias, muy bueno. Y la seguimos en el próximo CITPA. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos también por los comentarios. Chau, chau. Felicitaciones. Gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.